Bien, queridos amigos, hoy día, tanto que muchas veces hablamos sobre la gastritis, sobre la gran incidencia que hay del Helicobacter pylori, el subdiagnóstico que hay, porque en realidad esta es una infección mucho más extensa de lo que pensamos. Hay mucha gente que convive con la enfermedad, espera que pase, y eso pasa mucho en nuestro país, muchísimo. Hoy día vamos a hablar con el doctor Guevara Javiles Andrés. Él es médico, él es oncólogo, ¿no? Y además también una gran experiencia en todo lo que es gastritis y todas las patologías subyacentes. Vamos a hablar sobre este tema que es muy común, pero que es subdiagnosticado y eso debería corregirse. Bien, Andrés, bienvenido a Exitosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Armando? Mucho gusto de estar acá en el programa. Bueno, tu tema es un tema muy importante que todo el Perú está interesado. Todo el Perú te está escuchando. Háblanos, ¿qué nos quieres participar sobre el cáncer gástrico? Bueno, efectivamente, como bien mencionaste, el cáncer gástrico en nuestro país es casi una enfermedad endémica y no es diagnosticada de forma correcta. Y probablemente sea debido a que subestimamos a esta enfermedad y la tratamos como si fuese una gastritis, ¿no? Y para tener un poco de números, que es importantísimo, se diagnostican cerca de 6.500 nuevos casos de cáncer de estómago a nivel nacional por año. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, pero, sin embargo, es uno de los cánceres que mayor mortalidad produce. Y por lo tanto, es una enfermedad que hay que tomar siempre en cuenta, más aún cuando el paciente ya refiere algún tipo de molestia estomacal, ¿no? La llamada gastritis, que es muchas veces subdiagnosticada y obviamente maltratada. Ok, hablemos de la sintomatología. En tu experiencia, ¿cómo llega el paciente? Porque tú puedes hacer un diagnóstico en forma incidental, ¿no? Y otra cosa es que el paciente ya va por una patología y tú dices, ajá, esto podría ser un cáncer. ¿Cómo llega el paciente que tú finalmente, al evaluarlo, descubres posteriormente que sí, es un cáncer? ¿Cómo llega el paciente a tu consultorio? Claro, efectivamente, ¿no? El paciente aquí en nuestro país generalmente acude cuando ya tiene muchas molestias y los sintomáticos que usualmente se utilizan para la gastritis ya no les es suficiente, es decir, no les calma la molestia. Entonces ahí es donde recién acuden al médico y el gastroenterólogo en ese momento les realiza una endoscopía y en muchas oportunidades la gastritis es simplemente algo más que encuentran en el estómago porque ya hay un tumor. Y estos tumores generalmente son localmente avanzados. Y cuando ya son localmente avanzados, la sintomatología es distinta. El paciente, por ejemplo, tiene llenura precoz. Quiere decir que al comer o al ingerir pocos alimentos, el paciente ya tiene cierta llenura que no le permite comer más. Empiezan a bajar de peso y muchos de ellos tienen anemia. Y por lo mismo que es un tumor que puede ser relativamente grande y que produce un sangrado oculto, ¿no? Que lógicamente el paciente no lo ve, pero sí siente fatiga, debilidad mientras hace algún tipo de actividad física. Cuando el paciente llega en esas condiciones, ¿qué exámenes le pides? Si es que el examen lo pides de repente una serie de exámenes o paso a paso, yo sé que es de acuerdo a cada caso clínico, ¿y qué sueles encontrar en cada caso? Idealmente el paciente apenas tiene algún síntoma de dolor tipo ardor, digamos, en la barriga, que le llaman gastritis, lo que tiene que hacer es una endoscopía. Se tiene que hacer una endoscopía digestiva alta para que se observe tanto el esófago como el estómago y diagnosticar si es que hay una gastritis o si es que hay algo más. Y el paciente, una vez que se realiza la endoscopía, se toma una biopsia. Y la biopsia finalmente arroja si es que era una gastritis o tenía algún tipo de cambio epitelial, digamos, que podría transformarse en cáncer o si es que ya se transformó en una lesión maligna. Perfecto. Y cuando ya constatas de que es un cáncer,
Entonces, haces el estudio patológico, histopatológico, y hay estadios que la gente entenderá que cuando más grave es el estadio, más problemas hay. Generalmente, en tu experiencia día a día, explícale un poco, como para que todo el mundo entienda, cuáles son los tipos de cáncer, los estadios, ¿no?, que hay, y después cuál es el pronóstico de acuerdo a cada estadio, para entender que hay un tiempo para preocuparse y no dejar todo a la hora nona y después ya no hay solución. Explícanos el estadiaje, qué es un estadiaje y cuál es el pronóstico de vida en cada caso. Efectivamente, en cáncer hay 3 pasos que hay que seguir. El primero es el diagnóstico. Y la forma adecuada de hacerlo es a través de endoscopía digestiva alta con biopsia. Como bien mencionas, es un estudio anatomopatológico, eso lo ve el patólogo, y te confirma que efectivamente ya hay cáncer. Una vez que está diagnosticado el cáncer, hay que hacer el estadiaje. Y el estadiaje implica hacerlo de forma clínica, de laboratorio o con imágenes. Las imágenes generalmente que se toman son tomografías de tórax, abdomen y pelvis. Y la intención de hacer este estadiaje con tomografías es determinar qué tan avanzado está el tumor. Y lo vemos a través de tres factores. El primero es el tamaño del tumor y cuánto infiltra este tumor la pared del estómago. Luego clasificamos si es que hay compromiso ganglionar, que son, digamos, unos conductos que están alrededor del órgano y por donde viajan también las células. Y la tercera parte del estadiaje es con el M. El M quiere decir si es que la enfermedad ya viajó por la sangre. Y generalmente el cáncer de estómago se aloja en el hígado o en el resto de la cavidad abdominal. Entonces, el estadiaje con tomografía nos es sumamente útil para determinar el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. Y si es que es un estadio clínico 1, como bien mencionaste, el 1 es el más temprano y el 4 es el más avanzado, el estadio clínico 1, 2 y 3 tienen un tratamiento quirúrgico por lo general y con intención de curar al paciente, ¿no? Y en los estadios clínicos 4 el tratamiento cambia, por lo tanto el pronóstico también cambia y generalmente se combate de forma sistémica con quimioterapia o de repente con radioterapia, ¿no? Ok. En su estadio, en su decurso natural de la enfermedad, para que la gente la gente entienda, cuando hablamos del decurso natural, nosotros los médicos estamos diciendo de que en promedio, cuando aparece la enfermedad, hasta que la enfermedad lo vence al paciente, ¿no? ¿Cuánto es el promedio, digamos, el pronóstico de vida que puede dar un cáncer no tratado? Un cáncer que, bueno, la persona cuando reacciona ya es de muy tarde, o de repente es una persona que vive muy lejos, o es una persona que lamentablemente no tuvo el apoyo económico para hacer algo. ¿Cuánto de plazo nos da un cáncer a nosotros para poderlo combatir? Como mencioné, cuando el cáncer de estómago aún es tratable de forma quirúrgica, la sobrevida de los pacientes puede llegar hasta un 75% a los 5 años. Pero cuando ya escapa de la parte quirúrgica, es decir, ya un estadio clínico 4, el pronóstico es sombrío generalmente. Y los pacientes que llegan a 5 años generalmente es menos del 20 a 15%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de llevar a casa? El mensaje es que apenas tenemos una molestia, hay que hacer un diagnóstico pronto para poder diagnosticar lo más tempranamente posible este tumor y darle un tratamiento correcto con intención de curar. Ok, ¿cuál sería el consejo sabiendo que el cáncer gástrico en el Perú es una enfermedad endémica? Quisiera que le expliques a mi gente que cuándo se considera que algo es endémico, el cáncer es endémico en el país, y qué recomendaciones, sobre todo a algunas personas que están más proclives que otras a tener cáncer. Quisiera que nos des estas recomendaciones. En realidad, no tratemos la gastritis o no nos automediquemos, que es lo que usualmente hacemos nosotros, los peruanos. Estamos acostumbrados a acudir a la farmacia y tal vez por un tema de rapidez en la atención, pero por favor, no tratemos de
de combatirlo nosotros mismos porque podemos caer en un error. Y efectivamente, el cáncer de estómago acá en el Perú es endémico porque afecta mucho más que en otros países. Y los factores de riesgo son completamente diferentes a los que vemos en otras latitudes, ¿no? El cáncer de estómago es geográfico. Acá, por ejemplo, en Chile, en Bolivia e incluso en nuestro país, está muy relacionado al Helicobacter pylori, y esto está relacionado con la salubridad y el agua y la forma como nosotros nos alimentamos. Y por lo tanto, estas gastritis, por favor, no las tratemos nosotros. Acudamos al médico para que nos haga un diagnóstico correcto. Ok, bien, entonces el cáncer gástrico no te va a perdonar, no te automediques, anda al médico cuando tengas estos síntomas, ¿no? No te distraigas. Has escuchado el día de hoy al doctor Andrés Guevara Javiles. Andrés Guevara Javiles, él es médico cirujano oncólogo. Lo encuentras en la clínica Detecta, que queda en la avenida Angamos Este, 2688 Surquillo. Consultas, anote este teléfono. 01 es el indicativo de Lima y el teléfono fijo es el 217-5100, repito, 217-5100. Clínica Detecta, el doctor que has escuchado es el doctor Andrés Guevara Javiles. Andrés, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Armando.